Prisioneros del sueño, 3 historias de parálisis nocturna. Bienvenidos a otra noche de terror y misterio. Soy su anfitrión, y hoy nos adentraremos en ese territorio inexplorado entre el sueño y la vigilia, ese momento terrible en que nuestro cuerpo se convierte en nuestra propia prisión. Lo que están a punto de escuchar son 3 relatos sobre personas que experimentaron el horror más profundo durante la parálisis del sueño. Apaguen las luces, pónganse cómodos, y recuerden, esta noche, quizás sea mejor no dormir. Comencemos. Relato 1, la visitante de las 3:33. Mi nombre es Andrea, y desde hace 6 meses vivo aterrorizada de quedarme dormida. Todo comenzó cuando me mudé a un antiguo edificio de apartamentos en el centro de la ciudad. El precio era increíblemente bajo para la zona, y ahora sé por qué. La primera noche fue normal, pero en la segunda, desperté bruscamente a las 3:33 de la madrugada. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizada, consciente, pero incapaz de hacer el más mínimo movimiento. Al principio pensé que era un simple episodio de parálisis del sueño, algo que había experimentado antes, pero entonces la vi. En la esquina de mi habitación había una mujer anciana, vestida con un camisón blanco manchado de lo que parecía ser sangre seca. Su cabello gris y enmarañado le cubría el rostro, pero podía ver que estaba sonriendo, mostrando una hilera de dientes negros y podridos. Se movía de forma antinatural, como si sus articulaciones estuvieran rotas. Comenzó a arrastrarse por el techo, como una araña, hasta quedar directamente sobre mi cama. Gotas de un líquido oscuro caían de su cabello sobre mi rostro. Quería gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. La anciana comenzó a descender lentamente, su rostro cada vez más cerca del mío, hasta que pude oler su aliento putrefacto. Por fin tengo compañía, susurró con una voz que sonaba como uñas arañando una pizarra. Ahora podremos ser amigas para siempre. Cuando finalmente pude moverme, ella desapareció. Encendí todas las luces y me quedé despierta hasta el amanecer. Investigué la historia del edificio y descubrí que en mi apartamento había vivido una anciana que sufría de esquizofrenia. Se había suicidado hacía 30 años, pero antes de hacerlo, había pasado meses sin dormir, alegando que algo la visitaba todas las noches. Las visitas continuaron, siempre a la misma hora. Cada noche, la anciana aparecía con una nueva forma de atormentarme. A veces se arrastraba por las paredes, otras veces salía del armario o emergía del suelo junto a mi cama. Siempre paralizada, siempre incapaz de huir. Consulté a médicos, psiquiatras, incluso a un parapsicólogo. Nada funcionó. Los somníferos solo empeoraban las cosas, haciéndome más vulnerable a sus visitas. Instalé cámaras en mi habitación, pero las grabaciones solo mostraban estática durante esos momentos. Una noche, desesperada, intenté comunicarme con ella durante el episodio. A pesar del terror, le pregunté qué quería. Su respuesta me heló la sangre: quiero que sientas lo que yo sentí. La soledad, el miedo, la desesperación. Cada noche, durante 30 años, algo me visitaba, me torturaba, hasta que no pude más. Ahora es tu turno. Las visitas se volvieron más intensas. Comenzó a dejar marcas físicas, arañazos en mis brazos, moretones en mi cuello. Mi cabello empezó a encanecer, y las ojeras bajo mis ojos se volvieron permanentes. Los vecinos dicen que me escuchan hablar sola, que me ven deambular por los pasillos del edificio a altas horas de la noche. Hace una semana, durante uno de sus episodios, la anciana me susurró algo diferente: ya casi estás lista. Pronto serás como yo. Me mostró sus muñecas cortadas, la sangre negra aún brotando de las heridas. Cuando ya no puedas más, cuando el sueño sea tu peor enemigo, harás lo mismo que yo. Y entonces podremos estar juntas para siempre. Estoy escribiendo esto como una advertencia. Llevo 5 días sin dormir, bebiendo café y energizantes para mantenerme despierta. Sé que no podré resistir mucho más.
La veo incluso cuando estoy despierta, en las sombras, en los reflejos de las ventanas. Su sonrisa podrida me persigue. Si alguna vez despiertan en medio de la noche y no pueden moverse, si sienten una presencia en su habitación, recen para que no sea ella. Porque una vez que te elige como su compañía, no te dejará ir hasta que te conviertas en lo mismo que ella, otro espectro atrapado entre el sueño y la vigilia, buscando eternamente a alguien más para compartir su tormento. Relato 2. El experimento del sueño. Me llamo Daniel, y soy un ex investigador del sueño en una prestigiosa universidad. Lo que voy a contarles destruyó mi carrera y casi me cuesta la vida. Todo comenzó con un experimento aparentemente rutinario sobre la parálisis del sueño. Habíamos desarrollado un nuevo dispositivo que supuestamente podía inducir y monitorear episodios de parálisis del sueño en un ambiente controlado. El objetivo era estudiar este fenómeno para ayudar a personas que sufrían de episodios recurrentes. Yo mismo me ofrecí como voluntario para la primera prueba. El dispositivo consistía en una serie de electrodos conectados al cerebro y un casco de realidad virtual que monitoreaba los movimientos oculares. La primera sesión fue exitosa, experimenté una parálisis del sueño típica, con las habituales sensaciones de presión en el pecho y presencia amenazante. Nada fuera de lo común. Sin embargo, en la segunda sesión, algo cambió. Mientras estaba paralizado, el dispositivo comenzó a emitir un zumbido extraño. De repente, mi percepción se alteró completamente. Ya no estaba en el laboratorio, me encontraba en un espacio oscuro e infinito, flotando en la nada. Y no estaba solo. Vi lo que parecían ser cientos de personas suspendidas en el vacío, todas paralizadas como yo. Sus ojos estaban abiertos, llenos de terror, y podía escuchar sus gritos silenciosos. Entonces los vi, seres que se movían entre los cuerpos paralizados. No puedo describirlos adecuadamente, eran como sombras con forma vagamente humanoide, pero con extremidades demasiado largas y movimientos imposibles. Estos seres parecían alimentarse del terror de las personas paralizadas. Se inclinaban sobre sus víctimas, absorbiendo algo invisible que emanaba de sus cuerpos. Con horror, me di cuenta de que estas personas no eran proyecciones o alucinaciones, eran otras víctimas de parálisis del sueño, conectadas de alguna manera en este espacio entre dimensiones. Uno de los seres me notó. Se acercó flotando, y pude ver que donde debería estar su rostro había un vacío negro que parecía absorber la luz. Intentó alimentarse de mí, pero algo en el dispositivo lo perturbó. Entonces, hizo algo peor, me habló directamente a la mente. Así que por fin han construido un puente, dijo con una voz que sonaba como miles de susurros superpuestos. Llevamos eones alimentándonos de sus miedos durante estos momentos de parálisis. Ustedes son nuestro ganado, y acaban de construir una puerta directa a nuestro comedero. El ser extendió una de sus extremidades hacia mi cabeza, y en ese momento, recibí una descarga de información que casi me vuelve loco. Vi la verdadera naturaleza de la parálisis del sueño, no era un trastorno del sueño, sino una brecha dimensional que estos seres habían creado hace milenios para alimentarse de la humanidad. Cuando los técnicos finalmente me despertaron, estaba gritando incoherencias. El dispositivo había sufrido una sobrecarga y se había quemado por completo. 3 de los técnicos presentes desarrollaron parálisis del sueño crónica esa misma noche. 2 de ellos se suicidaron en la semana siguiente. Intenté advertir a mis superiores, pero me declararon mentalmente inestable y me despidieron. Destruí todos los planos del dispositivo, pero el daño ya estaba hecho, habíamos llamado su atención. Desde entonces, mis episodios de parálisis son cada vez más frecuentes. Los seres me visitan cada noche, susurrando secretos que ningún humano debería conocer. He aprendido que hay una razón por la que nuestros cerebros nos paralizan durante el sueño, es un mecanismo de defensa evolutivo para evitar que nuestros cuerpos sean poseídos por estos seres. La semana pasada, descubrí que otro laboratorio está desarrollando un dispositivo similar. He intentado contactarlos, advertirles, pero nadie me escucha.
Si están leyendo esto, por favor, recuerden, la próxima vez que experimenten parálisis del sueño, no abran los ojos. No intenten mirar a los seres que sienten en su habitación. Porque una vez que ellos saben que pueden verlos, nunca dejarán de visitarlos. Y lo peor es que ahora, gracias a nuestro experimento, son más fuertes. Han aprendido a mantener a sus víctimas en estado de parálisis por más tiempo. Algunos de mis ex colegas reportan episodios que duran horas. Y los seres están empezando a afectar nuestro mundo incluso cuando estamos despiertos. Esta será probablemente mi última advertencia. Los seres me han dicho que pronto vendrán a recolectarme permanentemente. Si alguna vez despiertan y no pueden moverse, recuerden, no están solos en la oscuridad. Nunca lo han estado. Relato 3. El espejo del pasillo. Soy Elena, y hace 3 meses cometí el error de colgar un espejo antiguo en el pasillo fuera de mi habitación. Lo encontré en el ático de la casa de mis padres, cubierto con una sábana amarillenta. Era un espejo de cuerpo entero, con un marco de madera tallada que representaba escenas que parecían sacadas de pesadillas, rostros retorcidos de dolor y figuras demoníacas. Mi madre me advirtió que no lo trajera, diciendo que había pertenecido a mi bisabuela y que tenía algo malo. Por supuesto, no le hice caso. El espejo era hermoso a pesar de su imaginería perturbadora, y combinaba perfectamente con la decoración vintage de mi apartamento. Los problemas comenzaron la primera noche. Me desperté incapaz de moverme, experimentando lo que creí era un episodio común de parálisis del sueño. Podía ver el pasillo a través de mi puerta abierta, y en el espejo, mi propio reflejo en la cama. Pero había algo mal, mi reflejo estaba sentado, mirándome, mientras yo seguía acostada. Mi reflejo sonrió, una sonrisa demasiado amplia para ser humana, y comenzó a moverse. Se levantó de la cama reflejada y caminó hacia el marco del espejo, presionando sus manos contra él como si fuera una ventana. Podía escuchar el sonido de uñas arañando vidrio. Cuando finalmente pude moverme, corrí hacia el pasillo, pero mi reflejo había vuelto a la normalidad. Convencida de que había sido una pesadilla, decidí dejar el espejo donde estaba. Ese fue mi segundo error. Cada noche, la parálisis volvía, y cada vez, mi reflejo se volvía más atrevido. Comenzó a susurrar cosas, primero inaudibles, luego cada vez más claras. Me contaba sobre las personas que había atrapado antes, sobre cómo el espejo había sido pasado de generación en generación en mi familia, reclamando una víctima cada vez. Investigué la historia del espejo y descubrí que mi bisabuela lo había adquirido en una subasta en 1920. Desde entonces, cada generación de mi familia había sufrido una muerte inexplicable. La última había sido mi tía, la hermana menor de mi madre, encontrada muerta frente al espejo con una expresión de terror absoluto en su rostro. Una noche, durante un episodio particularmente intenso, mi reflejo me reveló la verdad completa. El espejo era un portal, creado por un culto antiguo que adoraba a entidades que existían en el espacio entre dimensiones. Estas entidades se alimentaban del terror y la desesperación de sus víctimas, manteniéndolas paralizadas mientras lentamente consumían sus almas. Mi reflejo ya no se parecía a mí. Se había convertido en una versión retorcida y demacrada de mi persona, con ojos completamente negros y una sonrisa llena de dientes afilados. Me explicó que cada víctima del espejo se convertía en un servidor de las entidades, atrapado para siempre en el otro lado, obligado a atraer a nuevas víctimas. Intenté deshacerme del espejo. Lo cubrí, lo rompí, incluso traté de quemarlo. Pero cada mañana volvía a aparecer, intacto, en el pasillo. Los episodios de parálisis se volvieron más largos y frecuentes. Comencé a ver mi reflejo distorsionado incluso cuando estaba despierta, moviéndose de forma independiente en cualquier superficie reflectante. La semana pasada, durante un episodio, mi reflejo logró atravesar parcialmente el espejo. Sentí sus manos heladas alrededor de mi cuello, arrastrándome hacia la superficie reflectante. En mi desesperación, recordé algo que había leído en los diarios de mi bisabuela:
La única forma de detener al espejo era ofrecer un sacrificio voluntario en su lugar. Mi madre, al enterarse de mi situación, vino a mi apartamento. Esa noche, mientras yo estaba paralizada, ella se paró frente al espejo y ofreció su alma a cambio de mi libertad. Vi con horror cómo su reflejo la arrastraba hacia el otro lado, mientras el mío finalmente me liberaba. El espejo se oscureció por completo durante unos segundos, y cuando volvió a aclararse, pude ver a mi madre del otro lado, con la misma sonrisa antinatural que había visto en mi reflejo. Los episodios de parálisis cesaron, pero ahora cargo con una culpa aún peor. Cada vez que paso frente al espejo, veo a mi madre atrapada del otro lado. A veces me susurra que no me sienta culpable, que esto era lo que debía hacer para protegerme. Otras veces, cuando cree que no la observo, puedo ver cómo su figura se distorsiona, transformándose en algo que ya no es humano. He sellado el espejo con cadenas benditas y símbolos de protección. Lo mantengo cubierto con una tela negra consagrada por un sacerdote. Pero algunas noches, cuando la luna está llena, puedo escuchar voces que provienen de él, no solo la de mi madre, sino las de todas las almas que han sido atrapadas a lo largo de los años. La semana pasada, mi sobrina de 6 años vino de visita. La encontré parada frente al espejo cubierto, susurrando. Cuando le pregunté con quién hablaba, me respondió, con la abuela. Dice que pronto necesitará compañía nueva. He decidido mudarme y dejar el espejo sellado en una bodega. Pero sé que esto no ha terminado. Porque cada vez que me miro en cualquier espejo, por un instante, puedo ver a mi madre detrás de mí, sonriendo con esa sonrisa inhumana, recordándome que el espejo siempre encontrará su camino de vuelta a nuestra familia. Conclusión. La parálisis del sueño ha atormentado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Culturas antiguas la atribuían a demonios y espíritus malignos que nos visitan en la noche. La ciencia moderna intenta explicarla como un simple desajuste entre el cerebro y el cuerpo durante el sueño. Pero quizás la verdad sea más oscura. La próxima vez que despierten en medio de la noche, incapaces de moverse, pregúntense, ¿están realmente solos en su habitación? ¿Esa presencia que sienten, esa sombra en la esquina de su ojo, es solo su imaginación? Y si logran moverse, ¿realmente han despertado, o están en una capa más profunda de la pesadilla? Porque tal vez, solo tal vez, la parálisis del sueño no sea un trastorno, sino una ventana. Una ventana a un mundo donde seres antiguos y hambrientos esperan pacientemente a que abramos los ojos en la oscuridad. Suscríbanse, activen la campanita y denle me gusta. Buenas noches, y que sus sueños sean solo sueños.